Me presento, soy la alumna Nilda Jacqueline López Cáceres de la carrera de Kinesiología y Fisioterapia del tercer año. Estaré presentando la materia del profesor Víctor del Valle, Diagnóstico por Imágenes, con el título de luxación de codo. Como manera introductoria, la luxación de codo es una lesión de los huesos del antebrazo, del radio y cúbito cuando se separa de su posición normal, que es el hueso del brazo húmero, que viene con una condición dolorosa y debilitante y también impide los movimientos del codo. Los objetivos de esta investigación general sería identificar si existe lesiones de codo y lesiones asociadas mediante un examen complementario. Y los objetivos específicos sería determinar los síntomas de luxación de codo, describir la anatomía de la luxación y analizar la luxación de codo mediante la radiografía. La luxación de codo sería la pérdida de contacto entre el extremo inferior del húmero y la parte superior de los huesos cúbito y radio, que se compone de estructuras como ligamentos, articulaciones y músculos. Anatómicamente está compuesto por tres huesos que son el húmero, radio y el cúbito. El tipo de articulación del codo sería bisagra sinovial y tiene tres articulaciones, sería el húmero cubital, húmero radial y radio cubital proximal, y tres nervios principales que sería el nervio radial, nervio mediano y nervio cubital. Está estabilizado por ligamentos colateral radial, colateral cubital y anular de radio. Los movimientos que se puedan realizar mediante la articulación, en la flexión los músculos que intervienen son el tríceps braquial y anconio, en la flexión bíceps braquial, músculo braquial anterior y músculo braquiorradial, en la supinación sería el supinador corto y músculo bíceps braquial, y en la pronación músculo pronador redondo y músculo pronador cuadrado. Los tipos de luxación es completa y parcial. En la completa es cuando se desplaza el contacto de los huesos, y en la parcial es cuando los huesos siguen en contacto. Puede también ser denominado subluxación. Los síntomas de la luxación completa es dolor extremo y brazo deformado. Y cuando existe luxación parcial sería que el codo se disloca parcialmente, tiene dolor leve y hematomas en el interior y en el exterior del codo y ligamentos estirados desgarrados. Las causas más comunes de la luxación serían principalmente las caídas, el accidente vehicular y levantamiento inadecuado de niños. ¿Cómo se diagnostica? La evaluación médica sería que el médico realiza la entrevista y examina al paciente, una radiografía que sería para identificar la causa del dolor, la sensibilidad y el hinchazón, y permite al médico planificar una cirugía y ver cuándo es necesario. Lo que se observa en una radiografía de codo serían los huesos húmero, tróclea, el olecranon, el epicóndilo, la cabeza radial, y esto sería en una radiografía normal. El tratamiento para la luxación sería que el doctor debe realizar la reducción cuando los huesos están dislocados. Los medicamentos que se le aplica antes de la reducción sería analgésico y antiinflamatorio, y la cirugía debe existir cuando el codo luxado también esté fracturado, cuando los ligamentos estén desgarrados y si los nervios dañados requieren reparación. La maniobra de reducción es cerrada y abierta. La maniobra de reducción cerrada sería cuando no existe la cirugía, solamente se reponen los huesos que están desplazados, y cuando es reducción abierta es cuando sí existe la cirugía y también
cuando hay fracturas óseas, cuando hay daño severo en los tejidos blandos, se debe realizar la reducción abierta. La fisioterapia en la luxación interviene realizando ejercicio terapéutico de recuperación del movimiento articular para disminuir el dolor con agente físico, ya sea masaje terapéutico, electroterapia, ejercicio terapéutico, atención clínica para disminuir la inflamación y también la neurorehabilitación. Esta sería la presentación del caso de una persona que tiene luxación de codo asociada con fractura de cóndilo externo y cabeza de radio. La persona tiene 45 años, sufre un accidente a la caída de su altura apoyado en la mano, en codo en extensión, donde se puede ver un codo doloroso. También se examina que existe luxación lateral y está asociado a la fractura de cóndilo y la fractura de la cabeza de radio, donde se realiza la reducción. Esta sería la radiografía inicial, donde se puede notar el desplazamiento de los huesos, también la fractura de radio y la fractura de cóndilo. Esto sería después de la reducción cerrada, que es la reducción que se aplica para que los huesos dislocados vuelvan a su forma natural, donde se ven que están mucho más unidos. Y esto explica de que el procedimiento que se realizó fue la reducción cerrada y el abordaje de Cochlear, que fue para unir nuevamente la fractura del radio y del cóndilo. Y este sería la cirugía postoperatoria, donde se pueden observar los tornillos y donde existe más unión de los huesos y de la parte fracturada. Y como conclusión del tratamiento sería que el paciente fue estable y que, la luxación es un codo que depende de varios factores y que el tratamiento adecuado y la rehabilitación puede hacer que el paciente vuelva a su vida normal y para minimizar también el riesgo de futuras fracturas, como en el caso de la paciente que volvió en su vida normal después de las 8 semanas. Gracias.